Un poco Neptuno entrando en Aries está hablando en el nuevo espíritu del tiempo. Vuélvete serio con tu psique, escucha tus imaginaciones, escucha tus sueños, escucha lo que hay invisible en ti, no solamente lo que es concreto. ¿Para qué? Para zafarte de esta subordinación, de estos complejos del pasado, los símbolos, el lenguaje de la psique, lo que no está incluso bajo tu control. Ahí es donde hay mejores mensajes. Y cuando empiezas a estar atento, la vida se va abriendo. Es un momento para no tener certezas, tampoco tener dudas. Es un momento de mucha angustia, sí, porque se angostan los momentos y estamos saliendo por el canal de parto. Pero lo mejor que hay que hacer en este momento es estar atentos, con disposición, disponibilidad. Y resulta que lo único que podemos hacer en este instante es estar dispuestos y disponibles a la vida, a lo que va sucediendo. De lo contrario, es muy doloroso, ¿sabes? Y genera mucho sufrimiento. Pero como no hay claridad, entonces es como sentirse uno en la nada. Juan Carlos Gómez, es una alegría, un placer y un privilegio tenerte enfrente y que vos me hayas concedido este tiempo para poder compartir esta conversación que creo tan necesaria. Para las personas que no los conocen, que creo que son muy pocas, Juan Carlos Gómez es astrólogo y psicólogo y yo creo que es un referente de referentes. Su podcast y todas las publicaciones que hace acompañan a muchísimas personas en todo el mundo, sobre todo el mundo hispanoparlante, a atravesar con la mejor conciencia posible estos tiempos. Así que te agradezco por haber venido. Quisiera que también te presentes vos, ¿no? Como que es una de las tareas más difíciles, ¿no? Poder autodefinirse. Querida Natalia, primero, yo sé que acá en Buenos Aires se diría Nati, como yo vengo de Colombia, nos gusta hablar como por el nombre completo. Querida Natalia, gracias por la invitación, me alegra mucho. Me haces honor con esa introducción que acabas de hacer. Y bueno, el éxito del canal en YouTube y todo no es solo mío, sino son todos los invitados a los que entrevisto. Desde el 2020 me di cuenta que la mejor forma de aprender astrología es entrevistando a mis colegas, escuchando desde cada una de sus vertientes y teniendo conversaciones en donde ellos son versados en su proceso, yo soy versado y hacemos un intercambio que genera una sinergia única. Entonces esa compañía que a través del canal hemos gestado y que en pandemia fue muy importante, es mutua, es de colaboración, es de equipo. Creo que todas estas palabras que estás mencionando y lo que vos haces en tu canal, casi como un fractal de todo lo que está sucediendo, todo lo que esperamos que suceda, sintetiza un poco lo que te invité a conversar en este episodio, que es colaboración, conversación, presencia, intercambio. Y me gustaría entonces, tomando tu don y tus saberes, que nos ayudes a todos nosotros a ponerle palabras a este tiempo tan desafiante que nos convoca o nos obliga. A mí me gusta decir de cierta manera que estamos frente a un nuevo inicio inevitable, pero eso todavía no se termina de manifestar, así que nos toca estar casi como en un canal de parto, en una especie de limbo. ¿Y qué podemos hacer? Estás tocando uno de los temas más importantes de la astrología psicológica y humanista. Es un lenguaje. El lenguaje para comunicar aquello que llevamos en nuestra alma, en nuestras emociones y en las situaciones traumáticas de nuestro pasado que de pronto no podemos legitimar y que la astrología a través de su lenguaje nos da la opción de darnos cuenta de ello. Cuando damos cuenta de una situación que vivimos en el pasado o en el presente y podemos ponerle algún tipo de nombre y podemos expresarla de alguna forma, nos sentimos aliviados. Empezamos a salir del proceso traumático para empezar a digerir la situación y lo que aconteció. Antes de eso es traumático, genera mucho dolor y mucha angustia. Y como está desde la sombra, sale compulsivamente en relaciones fallidas, autosaboteo, situaciones que no entendemos por qué nos están pasando. Y cuando podemos empezar a legitimar nuestro pasado, darle nombre a través de un análisis astrológico o psicológico, la astrología realmente es solo una excusa para hablar de la psique,
Así es. Una excusa también como para pensarnos en nuestras múltiples dimensiones, tal vez también para entender que lo que nos pasa no es permanente, sino que son ciclos, y hay tiempo propicio para algo y tiempo no aconsejado para otras cosas, ¿no? Como todo lenguaje sagrado, como el I Ching, cuando nos invita a atravesar las grandes aguas y cuando no, y en una coherencia también con la naturaleza, ¿no? Entendida en su máximo esplendor. Si tuviésemos entonces que intentar ponerle palabras a este tiempo que inicia ahora, ¿de qué forma nos podrías ayudar a comprenderlo? ¿De qué se trata este ahora? Sí. Para llegar a contestar tu pregunta y contextualizando lo que acabas de decir, quiero amplificar algunos temas. Por favor. Lo primero es la astrología y el horóscopo, que es como lo más conocido. Decimos, vamos a mirar el horóscopo en una revista. La palabra realmente es preciosa y lo que muestra es el horus copó, que es la observación copó del horus tiempo. Entonces, cuando analizamos una carta natal, lo que estamos analizando es el espíritu del tiempo de esta persona en donde nació, en su contexto, en sus causas y condiciones, en lo que acontecía en los padres, en los abuelos, en su contexto, y que llegó a encarnar, a corporalizarse en un individuo. Entonces, cuando miramos una carta natal, vemos su tiempo, y ese tiempo no es estático, ese tiempo está dinámico constantemente. Hay unas técnicas en astrología que se llama tránsitos y progresiones que me va a permitir ver cómo evoluciona este individuo en el tiempo. Esa evolución vamos abriendo conciencia. ¿Cómo abrimos conciencia? Con los vínculos, con las relaciones. Con el vínculo que tuvimos con mamá, con papá, con la persona negligente alrededor o con la persona abusiva, con lo que va aconteciendo y aquello que va quedando en nuestra estructura psíquica como un aprendizaje para sobrevivir, porque este mundo es muy difícil. Entonces, desde esa sobrevivencia vamos aprendiendo cómo lidiamos con el genio de mamá, cómo lidiamos con el genio de papá, qué es bueno, qué es malo. Y vamos entendiéndolo y vamos encasillándonos y vamos haciendo un molde. Ese molde que funciona muy bien en infancia y adolescencia, posteriormente deja de ser muy funcional cuando ya estamos adultos. Sin embargo, no nos damos cuenta de eso y seguimos reproduciéndolo como si de eso se tratara la supervivencia. Uno de los temas, que es el análisis del tiempo, es darnos cuenta en qué momento crecimos, cómo hacemos un rito de paso, cómo podemos despedirnos de la infancia, de la adolescencia o de una juventud para entrar en el momento presente. Y cuando hacemos esa legitimación de esos instantes y nos damos cuenta que ya podemos sobrevivir por cuenta propia, empezamos a evolucionar en un proceso de individuación más fuerte y más claro. Esos procesos de individuación a nivel individual lo va mostrando la carta natal. A nivel colectivo lo van mostrando ciertos planetas que se mueven muy lento. En este caso, tenemos un planeta como es Neptuno, que tiene un ciclo de 164 años. Un gran ciclo. Esos 164 años van mostrando la evolución de la imaginación. Van mostrando la forma en que el ser humano tiene de visualizarse y de crear y de tener contacto con el mundo invisible. ¿Sí? En la antropología se empieza a ver cuándo el humano es humano, cuando empezamos a enterrar a nuestros muertos, cuando empezamos a enterrarlos con historias, con ánforas, con ritos. Claro. ¿Sí? Entonces ahí estamos diciendo que hay algo después de la muerte. Eso es Neptuno, la imaginación, lo que creemos que es lo que está al otro lado de lo que conocemos. Entonces, en el espíritu del tiempo global, este Neptuno empieza a hacer ciclo. Hace 160 años, cuando inició el ciclo en Aries, hubo la abolición de la esclavitud, por ejemplo. ¿Sí? En este momento que Neptuno entra en Aries, qué buen momento para hacer lo mismo, pero ya de la esclavitud de los complejos psicológicos. Aquellas cosas que me han mantenido sometido por el miedo a la supervivencia de la infancia y que ahora yo necesito ver, hacer evidente para sacar a los esclavos de esa subordinación. ¿Sí? Pero ¿qué tantos esclavos en 1860 quisieron salir de la esclavitud? Algunos decían, yo no sé qué hacer después de esto. Por favor, déjenme seguir siendo esclavo. ¿Hasta dónde nosotros en nuestra modernidad también estamos diciendo, no me quites mis complejos? Yo he hecho identidad con esta victimización.
He hecho identidad de esta forma de hacer la vida. Si me quitas esto, ¿quién soy? Un poco Neptuno entrando en Aries está hablando en el nuevo espíritu del tiempo. Vuélvete serio con tu psique. Escucha tus imaginaciones, escucha tus sueños. Escucha lo que hay invisible en ti, no solamente lo que es concreto. ¿Para qué? Para zafarte de esta subordinación, de estos complejos del pasado. Entonces, en este espíritu del tiempo y el análisis del horóscopo, de lo que está sucediendo hoy en día, se trata de vernos, sentirnos, hacer caso a lo que percibimos, hacerle caso a nuestra intuición, a darle voz a lo invisible. También me parece que es como esta posibilidad de gestar nuestro propio yo, que parece una frase, pero tal vez nos puede llevar toda la vida, ¿no? Es como conócete a ti mismo, el principio de la astrología, ¿no? Poder tomar conciencia de quiénes somos, salir a la aventura, a una nueva aventura que nos propone este tiempo, desde un lugar de fe encarnada, como digamos, de un acto de fe, diría yo, ¿no? Yo soy muy seguidora de Garnier también, y creo que este tiempo nos invita o nos obliga, en un sentido saturnino, a actualizar esas fantasías, a ver con qué herramientas las podemos hacer real, ¿no? Materiales, y también a poder ver lo que es la materia desde el espíritu, ¿no? Estamos todos en conexión. Entonces es como tal vez como un doble juego, por así decirlo, de la materia al espíritu y del espíritu a la materia. ¿Podría ser? Hermoso, la frase que tomas es del templo de Delfos, del templo de Apolo, el templo del dios Sol. ¿Por qué es coronado el dios Sol? Porque en ese sitio él tenía que pelear con la serpiente Pitón. Y en lugar de descender a los infiernos para matar a la serpiente Pitón, le dio un lugar en su templo, a través de las pitonisas, le dio honor a lo invisible. Entonces el conócete a ti mismo no es negar lo que creemos que es nefasto en nuestra vida, lo que creemos que es oscuro, que no debería pertenecernos, sino darle honor. Porque cuando le damos honor a lo que también somos, estamos íntegros. Como decía Jung, no quiero ser bueno, quiero ser íntegro. Claro, sí. Coherente. O sea, es la práctica permanente ahora. Digo, cuando seguro coincidís conmigo que no hay más tiempo, o sea, que ya no hay más tiempo para adaptarse, y conforme pase este año lo vamos a ver con mucha obviedad. Digo, también tenemos que hacernos cargo de quiénes somos por nosotros mismos y también hacia los otros, ¿no? Como vos decías, uno termina de entender quién es uno, qué puede y qué no puede en el vínculo con el otro. Y entiendo que vamos a tener que tomarnos en serio, como ser nuestra propia autoridad, no solo en nuestra tarea individual, en nuestro metro cuadrado, sino en nuestra responsabilidad colectiva. Tocas ahí uno de los temas más interesantes de la astrología y de la psicología, son los vínculos. Estamos acostumbrados a creer que aquello que nos duele de los otros o que nos arde debería eliminarse de los otros y conseguir ese chivo expiatorio para decir usted es el culpable de todas mis desgracias hacia afuera, cuando resulta que cada vínculo es solamente un espejo. Y cuando tratamos de hacer eso, de eliminar afuera aquello que consideramos que es nocivo para nosotros, es como si estuviéramos peinando el espejo, poniéndole la mano al espejo, cuando en realidad nos tenemos que peinar nosotros en el espejo. Es decir, cada vínculo y cada dolor o cada alegría que nos genera el otro, es poderlo ver como un simple reflejo del autoconocimiento individual. Hombre, humanidad, conócete a ti mismo, decía el templo de Delfos. ¿Qué significa eso? Que a través de cada vínculo voy a conocer qué tanto amo, qué tanto odio, qué tan altruista puedo ser, qué tan obsesivo, qué tan celoso, qué tan posesivo, qué tan intenso. Eso solamente me lo va a mostrar los vínculos. Pero cuando lo veo, yo no le puedo echar la culpa al espejo de lo que estoy viendo. Soy yo, que me está mostrando cómo estoy gestionando una situación. En ese gestionamiento, en esa gestión, es el momento de realimentar. Y si se va esa relación, si se pierde la situación, ¿qué tanto me quedó de lo que conocí a través de esta persona
qué tanto me activó en mi corazón y cómo lo puedo seguir cultivando. Yo pude haber encontrado a alguien con quien aprendí a patinar muy rico y se fue y se perdió y me duele y duelo la situación, ¿sí? Pero ¿qué tanto puedo quedarme con el patinaje y seguir patinando así no esté la otra persona? Esa sería la gran enseñanza del tema de los espejos. Cómo cada persona viene a enseñar algo que no es que sea de la otra que me trae, sino de lo que yo tengo en el corazón y que puedo explotar y ver a través del vínculo con el otro. Comprendiéndolo de esta manera es cuando practicamos también como ese cambio de conciencia de poder ver nuestros vínculos y nuestras experiencias más dolorosas hasta llegar a poder agradecerlas desde el fondo del corazón, ¿no? Es precioso esto que estás diciendo. En estos días que estamos haciendo esta grabación, Júpiter está transitando por Cáncer, se acaba de poner directo. Y una de sus grandes enseñanzas es: confía en tu historia. Confía en que lo que viviste desde la familia de origen, bien sea con negligencia o abuso o extrema felicidad o como fuera, es exactamente lo que tú necesitas para desarrollar lo que eres hoy en día. Entonces, esa confianza en mi historia personal me permite agradecer y no estar en constante lucha. Fíjate que cuando estamos negando y criticando por qué mi papá, mi mamá fue así, por qué mis abuelos y por qué todo mi entorno, lo único que hacemos es utilizar toda la energía para defendernos de un ambiente agresivo. Cuando tú confías en tu propia historia y la aceptas y la asumes, empiezas a ser creativo con lo que traes. Cuando eres creativo, construyes, edificas. Y de cierta manera podemos pasar entonces del, no sé, algo personal que seguro compartimos muchas personas. Cuando una primera identidad la hacemos diciendo, bueno, a pesar de todo esto, pude tal cosa. Entonces, cuando uno resignifica todo eso, lo puede mirar desde un lugar más amoroso. Decimos, bueno, gracias a todo eso, bueno, hoy estoy viva, viva internamente, hoy por lo menos ya sé el camino de lo que no. Es como, bueno, tomar esa fuerza de las raíces y un poco de cierta manera, no sé si estarás de acuerdo conmigo, recordarnos en nuestra historia individual y en la tarea que nos toque, que uno también eligió nacer donde nació y en un tiempo y en un espacio determinado, ¿no? Para su propia evolución. Es bellísimo esto que estás diciendo, Natalia, porque eso es lo que podríamos resumir como la gracia de la desgracia. Así es. ¿Sí? Porque muchas veces creemos que todo lo que se sale de la grilla, de lo que tenías planeado, presupuestado, no debería ser, ¿sí? Y ese es al revés, ¿sí? Porque tu ego, tu visión y tu conciencia es tan limitado y tan pequeño que te estás perdiendo realmente de momentos importantes. El self está escribiendo el guión detrás. Y hay cosas que en esa equivocación, en esa demora, en eso que salió como no se requería, termina generando unos talentos y unas virtudes que no sabía que tenías. Así es. Y que cuando los empiezas a usar, brillas con ellos. Hay una frase que a mí me fue guiando en el último tiempo, ¿no? Que me gustaría compartirla con vos y con todos los que nos están escuchando, que es: la vida te pone donde te necesita. Y entonces, cuando estamos en estos tiempos perdidos y que desde nuestro ego no sabemos quiénes somos, qué deberíamos haber sido, bueno, está todo muy embarullado, hasta que, bueno, empieza a llegar esa claridad de a poco. Digo, poder rendirnos ante la vida y entender que esto que vos decís, desde nuestras pequeñas conciencias, solo podemos ver un poquito, pero siempre hay plan mayor. Y entonces, bueno, arrodillarnos a que la vida sabe más, ya que estamos en el lugar correcto. Y esto como impactado en el vínculo que tengamos de amor, en nuestros roles, en nuestro trabajo. Me parece que eso contribuye a darle una dimensión más profunda a nuestras pequeñas tareas, ¿no? La vida sabe más. La vida sabe más. Me parece que este es un momento donde, en medio de la angustia en que estamos en unos nuevos tiempos, en donde los modelos no están sirviendo, los modelos de papá y mamá y de los abuelos eran modelos que en este momento
ya son obsoletos. La gente no está pensando en encontrar un trabajo para jubilarse, pensionarse, jubilarse en toda la vida con ese mismo trabajo. Incluso los vínculos y las relaciones ya tienen los contratos matrimoniales un asterisco, ya no es hasta que la muerte nos separe, sino hasta que nos entendamos. Claro. Sí. Hasta que cada uno venga a cumplir lo que vino a hacer en la vida del otro, Correcto. ¿no? Entonces, Sí. fíjate cómo estábamos de pronto hace 50 o 60 años subordinados a unas normativas que de pronto incluso generaban cierta tranquilidad. Sabías que si te casabas no tenías por qué cuestionarte más aún porque era ya para toda la vida, o que si conseguías un trabajo pues te entregabas de lleno y se acabó, aquí hasta el final de los tiempos. De alguna manera ¿Sí? era más fácil, ¿no? Un poco más fácil, ¿sí? O cumplías, ¿no? Sí. 2 hijos, una parejita, el coche, el perro, bueno. Sí, en este momento esos modelos están inservibles, son insuficientes. Dejaron de cobrar sentido. Entonces, genera una gran angustia, porque entonces, ¿de qué te aferras? ¿Qué hago para sentir que lo estoy haciendo bien? ¿Cómo me alineo a algo, a lo que sea? ¿Sí? Ahí está el tema. Entonces, en esa angustia, fíjate que lo angustiante es como el canal del parto. Es angosto, angustia, angosto, porque estamos naciendo, porque estamos dando a luz a un nuevo proyecto, a un nuevo proceso. En esa angustia, entonces decimos, pero entonces, ¿qué hago? A ver la lista de chequeo, a ver por dónde es que es, ¿sí? Cuando en realidad lo que hay que hacer es mirar el campo, mira lo que está sucediendo alrededor, mira la convocatoria que te está haciendo la vida, mira las invitaciones, escucha atentamente los símbolos, el lenguaje de la psique, lo que no está incluso bajo tu control, ahí es donde hay mejores mensajes. Y cuando empiezas a estar atento, la vida se va abriendo. Es un momento para no tener certezas, tampoco tener dudas. Es un momento de mucha angustia, sí, porque se angostan los momentos y estamos saliendo por el canal de parto. Pero lo mejor que hay que hacer en este momento es estar atentos, con disposición, disponibilidad, como que hay que hacer. Mira, Juan Carlos, ¿quieres venir a una entrevista? Vamos. ¿Sí? Es decir, es como ir aceptando también lo nuevo, lo diferente. Uno de los momentos como los que estamos viviendo es un poco complejo porque lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Es una zona límbica, por eso se llama que estamos en un limbo, porque estamos frente a una dicotomía, a una diferenciación de rutas. Y tenemos 2 opciones: irnos hacia el pasado, con el anhelo de que el pasado nos dé algo de bienestar y quedarnos vacíos. Irnos hacia el futuro con gran miedo y gran angustia de qué va a pasar, si tendré lo suficiente, si podré hacerlo. Con una necesidad occidental de tener en claridad absolutamente todas las variables de riesgo para que no pase nada. Para controlar. Para controlar. Y resulta que lo único que podemos hacer en este instante es estar dispuestos y disponibles a la vida, a lo que va sucediendo. De lo contrario, es muy doloroso, ¿sabes? Y genera mucho sufrimiento, porque como no hay claridad, entonces es como sentirse uno en la nada. Lo que pasa que para eso deberíamos como reforzar la práctica del vacío, ¿no? Porque bueno, hay un vacío angustioso, pero el vacío que se vuelve fértil es difícil de sostener porque uno rápidamente quiere taparlo de respuestas, voy a un cursito, voy a un retiro, hago esto, lo otro, investigo, bueno, y tal vez para poder permearse de esta nueva energía, que es la que nos va a dar fuerza para ir hacia adelante en coherencia, no solo con nuestra nueva vida, sino con el tiempo, necesitamos como silencio, contacto con nosotros mismos. Bueno, pero todo eso uno lo declara, sin embargo es muy difícil de lograr. Como el desafío justamente de la afuera es quererte sacar de ahí, quererte correr de ahí todo el tiempo. Y fíjate que eso saltar lo que hace uno es llenarse de ruidos. Cómo es importante pausar, ¿sí? Cuando se pausan las aguas en un lago, empieza a reflejar el cielo. Es muy importante cuando estamos más angustiados y que no podemos encontrar una respuesta a una situación, acuéstate a dormir. Tal cual. ¿Sí? O sea, páusate, ¿sí? Aquieta tus aguas. Porque de lo contrario, lo único que haces es que con el ruido estás actuando en modo supervivencia constantemente. Y pues ríos de adrenalina por tu cuerpo que terminan colapsando tu sistema.
Y desde ese estado uno sabe por observación y práctica que cualquier decisión y cualquier camino va a ser incorrecto, ¿no? Sí. Tocaste un tema importantísimo con lo correcto y lo incorrecto. Por favor. Qué miedo, ¿no? Nos dicen que debemos ser o buenos o malos, ¿sí? Que tenemos que ser asertivos, decisivos, coherentes. Bueno, y además entonces vamos a una reunión familiar y tíos, abuelos, cuñados, cuñadas, tú lo que deberías hacer, querido Juan Carlos, y todo el mundo sabe lo que tenemos que hacer, ¿no? Y yo me pregunto, ¿de verdad? Entonces, ¿por qué si todo el mundo sabe lo que tenemos que hacer, todos estamos así de angustiados con estos momentos? ¿Cómo es de importante empezar a darse cuenta y legitimar que no hay cosas buenas y malas? Simplemente hay acciones, hay movilizaciones, que solamente nuestra moral y nuestra cultura es lo que empieza a definir que esto fue bueno y fue malo. Pero realmente no existe una gran ley que diga que esto es lo bueno y esto es lo malo. Y sobre todo también en la mirada hacia los otros, ¿no? Yo tengo la suerte de estar acompañada por una gran terapeuta gestáltica que siempre me tiene en ejercicio y me dice, ¿vos qué sabés lo que el alma del otro necesita? Y ese recordatorio te lleva a esa conciencia de decir, bueno, yo necesito esto y tal vez la otra persona está en su batalla, en su conquista, y uno no puede acceder a eso porque casi no puede acceder a la propia, ¿no es cierto? Claro. Y precisamente en ese espejo, date cuenta cómo nosotros no tenemos que ser ni buenos ni malos, ni asertivos ni disonantes, ¿sí? Somos proceso, no somos de una sola pieza. Hoy mi biología amaneció lo más de bien y hoy soy una persona altruista, amorosa, espiritual y trascendente. Esta noche de pronto no logré dormir bien y mañana voy a amanecer con mi sistema biológico un poco alterado, de pronto comí algo que me cayó pesado y toda mi biota está al revés y amanezco odioso, egoísta, haciéndole mala cara a medio mundo, ¿sí? Sí. Y no pasa nada. A lo que me refiero con esto es que deberíamos permitirnos ser biológicamente activos, como lo es la luna, que a veces es luna nueva, luna llena, cuarto menguante, ¿sí? Y que no tenemos por qué ser siempre lunas llenas o siempre soles radiantes. O siempre estar en crecimiento. Correcto. Yo jugaba con una imagen, viste que ahora está muy de moda convertirte en una inspiración, ¿no? Y entonces yo en mi rebeldía del lenguaje decía, yo no quiero ser una inspiración, yo capaz que preferiría ser una exhalación, que como que en mi presencia el otro pudiera exhalar. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es proceso continuo. Inspiración y exhalación, y en eso está el movimiento trasladado a cualquier, no sé, momento de nuestra vida, ¿no? Imagínate si estamos inspirando todo el tiempo. Natalia, qué imagen tan hermosa la que acabas de dar, porque imagínate, sí, inspiramos y ahí nos quedamos y nos morimos, ¿sí? Nos explotamos o expiramos solamente. Yo creo que necesitamos aprender que somos proceso y que cuando nos dicen, por ejemplo, yo hago un video en YouTube y a veces cala mal lo que se dijo. Y entonces empieza todo ese hate a entrar ahí en los comentarios. Y digo, oh, qué bien. O sea, qué maravilla que expiramos e inspiramos. Claro. ¿Sí? Sí. Y que no tenemos por qué todo el tiempo estar siendo una sola fachada. ¿Cómo alivia la vida? ¿Cómo que soy un buen padre? A veces. ¿Que soy un mal padre? ¿Sabes que sí? A veces. ¿Sí? ¿Que soy un buen amigo? ¿Que soy una buena pareja? A veces le pego por ese lado, va por ahí, pero a veces soy muy malo. ¿Sí? Pero uno lleva a mí me encantan los gerundios, ¿no? Porque te permiten esa vida progresiva. Entonces, no, tenés que hacer tal cosa. Y suelo decir ahora, estoy practicando. O sea, vivir la vida en gerundio. Tal cual. Es como mucho más amoroso y compasivo con nosotros mismos, ¿no? Totalmente. Porque también, un poco retomando lo que vos decías, cuando hacemos identidad en ciertas partes o creemos que logramos, no sé, cierta coherencia o algo de todas estas cosas que se proponen en este marketing espiritual que por suerte empieza a decaer, la vida dice, ah, ¿sí?
Así que ahora solo hablas con la verdad y no sé qué, ahora vas a ver. Y estamos en prueba permanente, ¿no? La vida viene y te hace sus picardías o te toma examen, hablando de Saturno también. Me encanta eso. Yo creo que es darnos permiso de ser humanos, de de ser a veces políticamente muy correctos y de a veces no tener ni la razón ni ser asertivo y que no pasa nada, No ¿sí? pasa nada. Que somos humanos e incluso, fíjate que algo que viene a enseñar la inteligencia artificial en este momento es que la inteligencia artificial nos hace mejores resúmenes, puede escribir según el tono que uno quiera. A nivel de imágenes puede tomar incluso la fotografía perfecta. Entonces Instagram le está tocando reformar el tema. Ya no es la fotografía perfecta con la cámara perfecta, sino el que está detrás de la fotografía. El humano que está detrás, que puede ser tan errático que le quedó algo corrida a la fotografía y que gracias a eso se logró transmitir algo importante, ¿sí? Yo creo que este es un momento en donde el error y la equivocación va a empezar a llamar más la atención, porque nos va a identificar como humanos. Ya en este momento incluso nos hackean la imagen, la voz, y al hackearnos salimos casi que sin respirar y eso es horrible ver una persona casi que ni respira, ¿sí? Ahora en este momento, bueno, se me salió un ceseo, una respiración más. Sí, ¿Sí? un Es retome como de una un palabra, algo retome. mal pronunciado, y eso lo hace real y cercano. Me parece que, bueno, obviamente estamos todos encantados en un sentido neptuniano o uraniano también, bueno, todo al mismo tiempo, plutoniano, todo junto, por esta nueva conciencia que se está generando. Pero me parece también una invitación a hacer más fuerza en lo que nos hace humanos, porque en un punto nos vamos a terminar dando cuenta que si yo te desgrabo y pongo en un texto y una voz va a decir un montón de cosas súper importantes y resumidas y perfectas, no me va a causar el mismo impacto que Juan Carlos con tu historia, tu práctica espiritual, tu saber, diciéndome algo a lo que yo por frecuencia y por todo lo invisible justamente le doy autoridad o me provoca un proceso, ¿no? Claro. La gracia de la desgracia. Así es. Volvemos al tema, ¿no? ¿Por qué estamos nosotros, por ejemplo, como astrólogos, en el grupo en el que estamos, por qué aprendimos astrología? Porque estamos rotos, porque la vida nos duele. Y como estamos así de rotos, tenemos que aprender con tanto ímpetu algo tan difícil a veces que es la astrología. Y entonces profundizamos, y entonces nos metemos a estudiar psicología, y entonces estudiamos lo junguiano, lo lacaniano, lo freudiano. Tiene que haber algo más, Tiene que esto no haber, me alcanza. exacto. Claro. Pero para tener esa sed, Sí. ¿qué ha pasado? Está roto. Los que más hablamos de todos estos temas, lo que traemos es el alma fracturada, tratando de coserla, tratando de cerrar viejas heridas, buscando soluciones. Como un anhelo de pertenencia, un recuerdo, una nostalgia también, ¿no? Pero total. Y por eso abrimos unos espacios nuevos y diferentes, porque nos permitimos decir, sí, somos humanos y esto está difícil, ¿sabes? No es fácil, pero vamos a hacer algo diferente con esto. Mis padres, mis ancestros, mis abuelos no lograron hacer más allá que la supervivencia y gracias a ellos llegué acá con vida. Ahora a mí me toca trabajar con el arte, la poesía, la literatura, la mitología, la psicología y hacer algo nuevo. ¿Qué vamos a hacer nuevo? Para mí la astrología es recoger el lenguaje de lo simbólico, que me puede ayudar a través de la mitología, a través de los cuentos, a través del contacto con lo humano, dar voz y legitimar eso que llevamos en la sangre, que los ancestros solamente lograron utilizar para sobrevivir y pasar por encima de muchos obstáculos. Hoy en día, con todas las facilidades de Occidente que tenemos, es recoger desde todo esto de bagaje que llevamos en nuestros genes y utilizar eso que traemos con otra visión, con una visión amplia, con una visión humanista. Yo creo que ahí es donde está el espíritu del tiempo. ¿Qué vamos a hacer con lo que traemos? A mí me gusta decir reiteradamente cosas que digo para afuera, pero en realidad yo sé que me las digo a mí misma, ¿no? Porque todos estamos así, consejos vendo, para mí no tengo, ¿no? Como bueno, es un recordatorio para uno, que es tiempo de poner las herramientas a trabajar.
¿no? Ahí le estás pegando al centro de la diana. Porque, bueno, elegimos estar acá, hicimos un recorrido de vida, sabemos que somos testigos y protagonistas de esta transformación, y entonces, ¿qué es lo que uno puede aportar? ¿Cuál es su valor único? Desde la mayor humildad y también desde la mayor conciencia de sí mismo, que somos como nodos y red, ¿no? Eso es de cierta forma la imagen que se me configura. ¿Cómo empezamos a cultivar cada uno de esos nodos? Fíjate que yo creo que la principal virtud de Acuario, cuyo opuesto es Leo, es que entre Leo y Acuario está la luz del sol, que se refleja. Si nosotros somos soles, no es para apagar otros soles. Se trata de que cuando tú eres sol, enciendes y gracias a la luz solar ves a Venus, a Mercurio, a Júpiter, porque reflejan la luz del sol. El hecho de lo leonino en este momento es cómo le doy aprecio y visibilidad a mi entorno. Cómo a través de la mirada apreciativa empiezo a encender los otros soles, los otros nodos. Y cuando logro ver lo importante que es cada uno, hacemos sinergia. Uh-huh. Cuando no hay nada más agradable, querida Natalia, que te vean, te veo lo que haces, veo tu trabajo, veo tu tono de voz, veo tu tranquilidad, veo cuánto trabajo has hecho sobre ti misma. Te veo, inmediatamente tú empiezas a sentir, qué rico, me puedo desplegar. Exacto. Empiezo a abrirme, empiezo a iluminar, empiezo a brillar desde lo que soy. Uh-huh. Y con tu brillo, empiezo yo también a enganchar mi brillo. Uh-huh. Y juntos empezamos a hacer redes de apoyo, sí. Redes sociales, redes humanas. Son las verdaderas redes sociales, sí, tal cual. Me gustaría también para los recién llegados a estos lenguajes que vos como en una síntesis de 3 de tus roles principales, psicólogo, astrólogo y comunicador, y vaya uno a saber qué tantos más, en algún momento nos contarás. ¿De qué forma te transformó poder hablar astrología, poder comprender el mundo en clave astrológica? Mira, mi primera profesión es ingeniero de sistemas. Bien. Posteriormente me volví psicólogo, pero en todo ese camino me ha acompañado la astrología. Conocí la astrología desde muy temprana edad con mi abuelo, que después de cenar en las noches salíamos a caminar en un pueblo de Colombia, en un pueblo de Boyacá llamado Tinjacá, mágico, wow. En donde no había contaminación lumínica y que caminar por la plaza era mirar el cielo y contar historias. En cada una de esas historias mi abuelo marcó y sembró una semilla poderosa. Posteriormente, cuando tenía 18 años, empecé a ser probacionista de los Rosacruces. Wow. Me metí a través y pasé 10 años más o menos haciendo un camino de estudios de todo esto esotérico, vegetariano, ahí al 100%. Incluso la astrología, los Rosacruces trabajan con la sanación, ¿no es cierto? Ahí estuvo, sí. Y tocaba hacer unas cartas que se firmaban con estilógrafo para que fuera el éter de la persona. Y hasta más ver, y la cruz de rosa saludar. Bueno, esto era algo bello, ¿sí? Posteriormente encontré los libros de Esas Portas y de Liz Green, eso ya como para los 24, 25 años, lo cual me dio una visión mucho más amplia de la astrología y lo humanista, en donde las cosas no se quedaban como simple karma o simple energía espiritual, sino que teníamos como seres humanos la capacidad de ver lo psíquico que habita en nosotros y empezar a entender ese mundo invisible. Esto que Freud, incluso, así como Galileo Galilei dijo, no es la Tierra, no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra la que gira alrededor del Sol, y marcó un paradigma. Freud hizo lo mismo cuando dijo, no es la conciencia la que tiene el dominio pleno de esto, sino el inconsciente, que es como el 90% de lo que somos, lo que está marcando la pauta. Desde esa perspectiva, la astrología humanista lo que me mostró fue eso, un mapeo de cómo entender la psique, el mundo invisible del que estamos hechos, a través de el horóscopo, el estudio del tiempo individual, poder ver de qué estamos construidos. Normalmente las familias
Entre, entre mamíferos, ovejas tienen ovejas, lobos tienen lobos, pero entre humanos, lobos pueden tener ovejas y ovejas pueden tener lobos. Gracias a Dios. Sí, y eso hace que muchas veces no entendamos a mamá, a papá y que nuestros padres no nos entiendan a nosotros. La astrología, ¿qué permite ver? Permite ver, mira, es que tú eres un lobo en medio de unas ovejas. Sí, o que te puede empezar a responder esa pregunta que seguro muchos de nosotros nos hacíamos cuando éramos pequeños, ¿qué hago acá? ¿Qué hago? Claro, ¿no? Sí, me dejaron acá, no entiendo nada. A ver de qué se trata, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, nos permite ver de qué estamos hechos, la parte oculta, y legitimarla. Y de pronto cuando tú vas a donde un astrólogo y te dice cosas que tú tenías como en tu mundo más íntimo y privado, y dices, pero ¿cómo sabes? ¿O cómo me estás contando esto que me resuena tanto con mi vida? ¿Sí? Entonces, de alguna manera es ver que hay un lenguaje de la psique, un lenguaje humanista. Eso fue lo que me habilitó leer a Liz Green y a Howard Sasportas, y de ahí empezar a hacer un camino entre lo psicológico, estudiar psicología junguiana, los arquetipos, la mitología aplicada, de cómo los mitos son modelos que nos permiten reconocer un mundo interior. Ujú. Entonces, lo interesante, fíjate, de la astrología o de la mitología es que no eres tú, no eres tú, Natalia, no soy yo, Juan Carlos. Es un mundo paralelo en donde suceden cosas que te resuenan. Entonces acá no se trata de que el terapeuta te va a decir, es que tú deberías, ¿sí? Sino, oye, Juan Carlos, con este mito que me estás contando, me está dando una tremenda resonancia. Entonces tomas lo que tú necesitas, no es que alguien te esté dando un mandato. No, incluso a veces cuando uno estudia se puede dar cuenta que está siendo vivido por un mito, por un arquetipo. Correcto. Y decís, bueno, Ahí estás tocando uno de los puntos más importantes. Como seres humanos, estamos siempre viviendo un cuento. El problema es cuál es el cuento que te estás echando, por un lado, y si eres consciente de que te lo estás echando. O sea, tú estás viviendo el mito de pronto de los mandatos familiares de lo que mamá no pudo vivir y que tú inconscientemente estás haciendo, pero no te has dado cuenta. Entonces, de repente, cuando tú miras tu esquema mitológico, astrológico, dices, hombre, yo debo empezar a vivir mi vida, no la vida de mamá, no la vida de papá, o no la vida del entorno, la vida de la madre social que me está rodeando y que me da una serie de mandatos. sí, como a contestar las propias preguntas, ¿no? Pero también uno que tiene que llegar a entender cuáles son las propias, como la propia aventura, ¿no? Correcto. Entonces, fíjate cómo sería interesante, ¿cuál es el cuento que me estoy echando yo en este momento en mi vida, ¿no? El cuento de que tengo que tener una familia feliz, el cuento de que tengo que tener el trabajo perfecto, ¿y a qué precio? ¿Qué precio estoy pagando por ese cuento que me estoy echando, ¿no? No estoy durmiendo, no estoy comiendo, no estoy haciendo lo que me gustaría, porque es que tengo que cumplir este mito, este cuento. Entonces, qué importante, ¿por qué no nos contamos un nuevo cuento? ¿Mm? Esto de los nuevos cuentos principalmente se da en aquella crisis de la mitad de la vida hacia los 40 años, que en astrología es la oposición de Urano-Urano. Es un momento entre los 40 y los 50 años donde lo que normalmente me había dado sabor, gusto y nutrición, de repente deja de tener placer, de repente ya no sirve, ya es insuficiente. Y me lanza a buscar algo más, me lanza a reescribir un nuevo cuento. Sí, cuando uno dice, bueno, yo ya no soy esto, ¿y qué soy? Bueno, todavía no se sabe. Pero bueno, hay una especie de analogía a esa crisis, a una de esas crisis arquetipales que todos vivimos en el momento que estamos viviendo. Por supuesto. Juan Carlos, me quedaría horas, días, siglos hablando con vos. Es maravilloso escucharte. Creo que son estas conversaciones que uno trata de poner disponibles para muchos más, en las que cada vez que uno le vuelve a dar play descubre mayores dimensiones de la palabra pronunciada, ¿no? Como esos libros clásicos que en cada etapa de nuestra vida uno los retoma y dice, pero esta riqueza que estaba acá en potencial. Así que me parece maravilloso toda tu palabra y a los mundos a los que nos transportas a través de tu decir, a los mundos externos e internos también.
Y solo para terminar, porque bueno, hay que hacerle honor al tiempo de Saturno, que va a ser. Me gustaría preguntarte, en este tiempo, ¿qué te guía y qué te sostiene? Hermoso. Me guía el campo alrededor, lo que va aconteciendo. Ese Uber que se toma de repente y tiene una canción precisa. Ese chofer del vehículo que de repente sale con un comentario. Me guía ese aguacero que cayó cuando no debía caer y que de repente quedé empapado al momento donde tenía que estar pulcro para la reunión que tenía. Me guía la sorpresa de la vida, recibiendo la sorpresa, y para mí es un reto porque yo soy un Virgo de esos que quisiera tener el control de cada situación y que los eclipses del último año me han estado haciendo de las suyas. Me guía cada momento y la apertura que puedo llegar con él. Y lo estoy nombrando porque me duele, ¿sabes? Porque si fuera sencillo, esto que estoy diciendo, ni lo nombraría tal vez, ¿sí? Y cada vez que me sucede tengo que respirarlo. Es decir, un momento, aquí hay algo interesante que yo no he visto y que mi pequeño ego se niega a ver por su terquedad. Y acá lo respiro y reviso para dónde lo dirijo. Entonces me guía eso, la guía. ¿Y cuál fue la otra pregunta que diste? ¿Qué te sostiene? Me sostiene el cuerpo, la biología, me sostiene el esqueleto que habito, que gracias a tener un cuerpo puedo concentrar, puedo edificar. Me sostiene el hambre, la sed, el frío, el calor, porque me acuerda que habito un primate y que como tal debo tener consideración con él. No solamente consideración por el perro o el gato que nos acompaña en casa, sino por el cuerpo que habito. Me sostiene con su homeostasis, con sus enfermedades, con su somatización en distintas fuentes. Me ayuda a ver aquello que mi conciencia no se atreve a ver, que con ese dolor de cabeza o con ese dolor de espalda o con ese algo me está diciendo, ¿dónde estás? ¿Qué tanto te crees si tú eres también un simple primate, mamífero? Eso me sostiene. Dios mío, me conmueve escucharte y mi cuerpo mismo hace un montón de procesos con, con la autoridad espiritual de tu palabra. Así que entiendo que quien nos escucha también está sintiendo lo mismo. Así que en nombre de esa persona que hoy no tiene el micrófono, te agradezco doblemente. Y por supuesto que si quieren seguir escuchando a Juan Carlos, está su podcast en YouTube, está su podcast en Spotify. Vamos a dejar todos los links para que quien quiera profundizar, bueno, cada encuentro que él tiene con otros es una lección, es una puerta que se abre a otros saberes y a esa osadía que a veces podemos tomar de tratar de ponerle palabras a lo invisible. Gracias. A ti, Natalia, qué invitación tan bonita y bueno, cuando quieras, estoy a tus órdenes. También yo. Gracias.